Nehemías 6. Los muros terminados. A Nehemías es atacado en 3 etapas. 1 a 4. El lazo de amistad del enemigo. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros, diciendo: yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Cuando oyeron, nuestros enemigos, que yo había edificado el muro estaba casi terminado, los huecos estaban cerrados, pero las puertas aún no estaban terminadas. Para los enemigos de Nehemías y la obra de Dios este era un momento de ahora o nunca. Si no hacían algo inmediatamente para detener el trabajo, los muros serían totalmente terminados. Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. En este tiempo, Sanbalat y Gesem intentaron arreglar un encuentro con Nehemías, aparentemente, un encuentro amistoso, tal vez incluso una reconciliación o un respiro. Su invitación tal vez haya tenido el sentido de un receso por unos pocos días de descanso y relajamiento en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Nehemías estaba equipado para ver a través de las apariencias externas, y para entender de qué trataba realmente la amistosa oferta de Sanbalat. Y, ya sea usted un pastor, un maestro, un evangelista o un líder de la escuela dominical, o cualquiera que sea su posición en el liderazgo cristiano, déjeme decirle que siempre existirán aquellos que son amistosos en su cara, pero que planean su ruina a sus espaldas. Cuidado con el cristiano adulador y halagador que siempre está revoloteando a su alrededor, y que a sus espaldas será el primero en regocijarse cuando usted caiga. Red Paz. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Nehemías estaba equipado con discernimiento. Y el discernimiento es la habilidad de juzgar asuntos según la visión que Dios tiene de ellos, y no según su apariencia externa. A menudo somos engañados por las apariencias externas. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 de Samuel 16:7. Muchas personas confunden el discernimiento con ser negativo o crítico, pero el discernimiento es igual de capaz de ver el bien cuando otros tal vez no puedan, como también es capaz de ver el mal cuando otros pueden ver un bien según las apariencias externas. Los cristianos en la actualidad sufren bastante porque carecen de discernimiento. Siguen a líderes y maestros que dan una apariencia buena, pero que no caminan en la naturaleza de Jesús. Ellos aceptan cosas ciegamente porque se ve y suena bien, sin juzgarlo cuidadosamente contra todo el consejo de la palabra de Dios. Podemos incluso imaginarnos a Nehemías yendo a la palabra de Dios y equipándose a sí mismo con discernimiento. Tal vez leyó Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Ese pasaje solo le recordará a no ver las apariencias externas, sino juzgar sobriamente. 4. ¿Cómo podemos desarrollar el discernimiento? Primero, si usted quiere ver las cosas como Dios las ve, hay que conocer su palabra. Segundo, el discernimiento llega con la madurez espiritual. Hebreos 5:12-14 dice que el discernimiento es algo que los bebés espirituales no tienen. Un bebé se meterá lo que sea a la boca. Tercero, el discernimiento puede ser dado como un don del Espíritu Santo. 1 de Corintios 12:10. Búsquenlo por él. Sin discernimiento, podemos considerar la peligrosa invitación de un enemigo como realmente una oferta de reconciliación. Podemos pensar que la presunción es fe. Podemos considerar a nuestros propios nobles deseos como promesas de Dios. Podemos considerar que Él está realmente diciendo después o ahora. Podemos pensar que alguien es un gran hombre o un líder espiritual cuando en realidad está haciendo daño al pueblo de Dios. Porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías, utilizando el discernimiento, no solo escaparía a su trampa, ni siquiera sería distraído de su trabajo. Y, si el enemigo puede distraer al pueblo de Dios, entonces habrá ganado.
Si podemos empezar a darle seriedad a los asuntos triviales y a trivializar a los asuntos serios, hemos perdido la efectividad en la obra de Jehová. 2. Nehemías fue persistente en su discernimiento. La solicitud vino 4 veces, y cada vez Nehemías se mantuvo firme y no cayó en la trampa. F. Yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. El discernimiento le dio a Nehemías enfoque. Él sabía lo que Dios quería que hiciera y lo hizo. No sería desviado por cosas que sonaban bien, pero que no eran de Jehová para él. Y cualquiera que esté haciendo una obra para Dios debe enfrentarse con cientos de causas nobles y cientos de cosas que se ven bien y que son buenas, pero que no son a lo que fueron llamados a hacer en ese momento. El discernimiento nos da enfoque. 2. 5-9. La sutileza de la calumnia del enemigo. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice. Las calumnias de Sanbalat iniciaron de la manera en que lo hacen muchos ataques verbales, como un reporte de lo que otros supuestamente han dicho. Y las acusaciones vagas a menudo suenan: todo el mundo está hablando de, o un número de personas está diciendo. Tales palabras vagas pueden dar una impresión equivocada con mucha facilidad. 2. Aquello de lo que Sanbalat acusaba a Nehemías era falso. Si 1000 naciones lo reportaran, no lo haría verdad. Una mentira popular puede ser más peligrosa, pero no es más verdadera porque sea popular. B. Que tú y los judíos pensáis rebelaros, de ser tú su rey, has puesto profetas que proclamen. Estas mentiras probablemente hayan enfurecido a Nehemías. Él había trabajado duro y había confiado en Dios grandemente para que este trabajo fuera terminado con la bendición del rey, y había aceptado un gran sacrificio personal para demostrar que no estaba haciendo esto por él mismo. Y Nehemías nunca soñaría con ir y rentar un profeta. Ahora es acusado de las mismas cosas de las que se había esforzado tanto por no caer. Y será mejor que lo aceptemos. El diablo conoce nuestros botones rojos. Él conoce esas mentiras, esas acusaciones, que realmente le llegan a usted, y sabe cómo arrojarlas a su cara. No podemos detenerlo, así que tenemos que aprender a cómo lidiar con ello. C. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Ahora Sanbalat hacía una amenaza. Nehemías no sería engañado para ir a esta reunión, tenía demasiado discernimiento para eso, por lo que ahora trataba de calumniar a Nehemías. D. De tu corazón tú lo inventas. Nehemías respondió hablando calmada y francamente a Sanbalat, diciéndole que era un mentiroso, y continuando con la obra. Y Nehemías no armó una defensa elaborada, tratando de probar punto por punto a Sanbalat que estaba equivocado. No iba a perder el tiempo. Usted no podrá satisfacer a hombres como Sanbalat con hechos, explicaciones y evidencias. Usted los satisface cediendo a sus demandas, y Nehemías no lo haría. 2. Sanbalat no sería derrotado con decirle que era un mentiroso. A él no le importaba si todo el mundo pensaba que él era un mentiroso, si tan solo lograba provocar que la obra se detuviera. Pero Nehemías se mantuvo firme. Todos ellos nos amedrentaban. Nehemías tuvo el discernimiento para ver que la estrategia de difamación del enemigo trataba de provocar miedo, y él no cedería. Ningún enemigo puede atemorizarnos. Lo único que pueden hacer es tratar de hacernos elegir el miedo, pero depende de nosotros elegirlo. Y muchas personas viven paralizadas por el miedo de lo que otros están diciendo de ellos, o de lo que puedan decir de ellos. En vez de eso, deberíamos olvidarnos de eso en estas situaciones.
Las personas hablarán de cualquier forma y hay poco que usted pueda hacer al respecto, más que estar decidido a que no lo harán tener miedo. 2. Uno de los proverbios de Benjamin Franklin del libro Almanaque del pobre Richard sabiamente dice: como no puedo gobernar mi propia lengua, ni siquiera entre mis propios dientes, ¿cómo espero gobernar las lenguas de los otros? 3. Ningún hombre puede dirigir una obra de Dios si se permite ser gobernado por lo que otras personas piensen. Él debe asegurar la ayuda, el compañerismo, la oración, el consejo y sería un necio al no tomarlo, pero si sus decisiones están basadas en la opinión popular, fallará. Red Paz. F. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Debemos hacer lo que hizo Nehemías: orar a Dios por fortaleza, su poder en nuestras vidas. No podemos superar a las calumnias y el miedo de nuestros enemigos en nuestra propia fuerza. Será dicho, no con poder, no con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. 3. 10-14. El escándalo de la religión del enemigo. Vine luego a casa de Semaías hijo de Delaía, hijo de Mijetebel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Vine luego a casa de Semaías. Este hombre Semaías se decía que era un profeta, hablaba aquella profecía, pero no lo era. Semaías le ofreció a Nehemías un refugio seguro en el templo. La idea era que aunque se decía que Nehemías era amenazado, podía encontrar refugio en el templo. Y, ciertamente suena razonable y uno incluso pudiera tomar algunas escrituras para apoyarlo. Salmo 61. 4 dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Nehemías necesitaba el discernimiento ahora más que nunca. ¿Ve un hombre como yo ha de huir? Nehemías, conociendo el corazón de Dios como es revelado en todo el consejo de la palabra de Dios, tenía discernimiento. Semaías intentó provocar miedo en Nehemías, y trató de hacerle desobedecer a Dios basado en este miedo. Y solo los sacerdotes eran permitidos en el templo, y Nehemías no era un sacerdote. Él hubiera desobedecido a Dios si hubiera hecho lo que Semaías sugirió. En 2 de Crónicas 26, el rey Usías, que no era un sacerdote, entró al templo, y Dios lo golpeó con lepra instantáneamente. 2. Él busca persuadir a Nehemías para que adopte una religión comprometedora y fácil de llevar que eludirá la persecución, que no llevará ninguna cruz, y que es gobernada por miedo a las opiniones de otras personas. Red Paz. Reunámonos en la casa de Dios. Semaías sabía cómo usar palabras religiosas, pero seguía siendo una trampa. Si Nehemías creía las palabras religiosas de Semaías, pecaría y le daría a otros algo de que culparle y desacreditarlo. ¿Y quién, que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Nehemías se mantuvo valiente contra el engaño religioso. En su compromiso con la obediencia, Dios le reveló el corazón de Semaías, quien no era un verdadero profeta. Más bien, se encontraba en la nómina de Sanbalat. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat. Lo mejor de todo es que en vez de arremeter contra Semaías y sus falsos compañeros religiosos, simplemente encomendó a estos hombres y a la situación a Dios. Si Dios iba a cuidar de Nehemías, entonces podía encargarse también de Semaías según la sabiduría divina. Y la respuesta de Nehemías al ataque de 3 partes de la falsa amistad, calumnia y la falsa religión nos hace admirarlo como líder. Pero podemos admirar y amar a Jesús aún más. 2. Ven al campo de Ono, le dijeron a Nehemías. Pero a Jesús le dijeron: baja de la cruz. Pero Jesús estaba haciendo una gran obra, la más grande obra en la cruz, y no sería detenido. 2. Ellos calumniaron a Nehemías, pero él no se defendió. Habló la verdad y confió en Dios.
Jesús también fue difamado, y no debatió a sus críticos, habló la verdad y confió en su Padre en el cielo. 3. Un falso profeta le ofreció a Nehemías una salida fácil, pero era un camino de miedo y desobediencia. Nehemías no quiso saber nada de él. A Jesús también se le ofreció una salida de la cruz por Satanás, solo tenía que adorar a Satanás, y todos los reinos del mundo y le serían entregados. Pero Jesús no quiso saber nada de eso. D. La terminación del muro. 1. 15-16. El muro es terminado en 52 días. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. La cantidad de tiempo que tomó terminar el trabajo fue increíblemente corto. Los muros estuvieron en ruinas por más de 100 años, y fueron restaurados en un periodo de solo 52 días. ¿Y por qué no fue terminado el trabajo en los más de 100 años anteriores? No fue que nadie viera el problema, no era que los muros no fueran deseados. Muchas personas vieron muros destruidos, sabían cómo arruinaba las vidas de las personas en Jerusalén, pero nadie fue más allá del lugar de solo desear que hubiera muros. 2. Finalmente, vino un hombre que hizo más que desear que Jerusalén tuviera muros, se afligió, le dolió, oró, planeó, pidió osadamente, fue, peleó, animó, se mantuvo fuerte, supervisó el trabajo hasta que fue terminado. Pero también tuvo personas a su alrededor con el mismo tipo de corazón. 3. Tenemos ideas tan pequeñas de cómo Dios quiere usarnos. Dios usó a un hombre llamado Nehemías para corregir un problema de 100 años en menos de 2 meses, y el mismo Dios está sentado en un trono en el cielo y trabaja a través de usted en la actualidad. B. En 52 días. Al inicio, cuando vio la necesidad, Nehemías oró por 4 meses. La diferencia de tiempo entre Nehemías 1:1 y 2:1. Pero la obra en sí tomó menos de 2 meses. Nehemías trabajó más tiempo en oración de lo que tuvieron que trabajar para realizar el trabajo. Y esto muestra que la batalla espiritual fue en realidad más grande que la batalla material. A menudo se nos dice esto, pero puede ser difícil de creer. Se temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados. Cuando los muros fueron terminados, sus enemigos se sintieron humillados. Es algo glorioso humillar a los enemigos del pueblo de Dios y dejarlos desanimados por un tiempo. Y las batallas fueron duras, la obra fue grande, hubo desafíos desde adentro y desde afuera. Pero la obra ahora estaba terminada. Y la victoria era dulce. D. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Sus enemigos fueron humillados no solo porque el muro fue terminado, sino especialmente porque era evidente que Dios hizo la obra. Cuando algo tiene las huellas dactilares de Dios, todos nuestros enemigos lo notan también. Y el enemigo solo es humillado cuando Dios hace la obra. Si es el resultado de los esfuerzos del hombre, ellos solo se ríen. Los hombres pueden ser engañados y ver el trabajo del hombre e impresionarse, pero el ángel en el cielo y cada demonio en el infierno sabe que ha sido hecho por el hombre y que ha sido hecho por Dios. 2. Un pueblo de Jerusalén fuerte y seguro fue testigo a las naciones que lo rodeaban. Muchos de nosotros vivimos vidas cristianas que nadie nota, porque nuestros muros están derribados. Dejen que Jehová haga una obra de construcción, y otros notarán. 2. 17-19. La obra es terminada a pesar de algunos que eran amigos del enemigo, Tobías. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías hijo de Ara, y Joanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él. Y a él le referían mis palabras. Y enviaba Tobías cartas para atemorizarme. Asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías. Tobías era el hombre que se había opuesto al trabajo de reconstrucción junto con Sanbalat. En Nehemías 2:10 él se sintió disgustado en extremo de que Nehemías viniera para reconstruir los muros. En Nehemías 2:19 y 4:3 se burló de la obra de Nehemías.
En Nehemías 4:7 se enfureció porque se estaba haciendo la obra. En Nehemías 6:1 él fue uno de los hombres que intentó hacer que Nehemías detuviera la obra y que fuera al campo de Ono donde sería atacado. B. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él. Sin embargo, muchos en Judá no tenían problema en tener amistad con semejante hombre, porque tenía lazos familiares con muchos en la tribu de Judá. De hecho, ellos intentaron recomendarlo a Nehemías, contaban delante de mí las buenas obras de él. Y estos hermanos judíos de Nehemías no podían ver lo que era tan claro para Nehemías. Tal vez ellos no vieron mucho del malvado obrar de Tobías de primera mano, por lo que les costaba trabajo creerlo. Los imaginamos diciendo, él siempre ha sido bueno con nosotros, mira todo el bien que ha hecho. 2. También es posible que simplemente ellos no tuvieran el corazón de pastor y los ojos de pastor que Nehemías tenía. Nehemías fue llamado por Dios para proteger al pueblo de Dios y la obra de Dios. Él estaba alerta y en guardia de una forma que otros no. 3. También, en el caso de estos nobles, había intereses propios en juego. Tenían tratos financieros con Tobías que querían proteger. Sus numerosos contratos vinculantes se habían conjurado con él. Dentro de la comunidad judía eran probablemente contratos de comercio, facilitados por las conexiones del matrimonio. Kidner. C. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Sin duda, ellos veían a Nehemías como el malo. Ellos consideraron que las obras de Tobías eran buenas, y Nehemías habló palabras fuertes contra Tobías. En Nehemías 4:4, Nehemías ora para que el mal que Tobías planeó se le regresara, y que fuera capturado y llevado lejos. Y Nehemías tenía que estar dispuesto a ser visto como el malo para poder hacer lo correcto por el pueblo de Dios. Él podía ver lo que los nobles de Judá no. Él sabía que las buenas obras no eran la historia completa. Al mismo tiempo, Tobías estaba enviando cartas amedrentadoras a Nehemías. Esas cartas no eran parte de las buenas obras de Tobías. 2. Los amigos de Tobías actuaron como una quinta columna. Intentaron hacer propaganda en nombre de Tobías y actuar como un sistema de inteligencia para él. El mismo Tobías continuó intentando amedrentar a Nehemías. Yemauchi. D. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Nehemías no escribió más acerca de esta situación. Él no iba a demandar de los nobles que cambiaran su opinión sobre Tobías, pero tampoco iba a negar lo que sabía que era cierto sobre Tobías. Él parece dispuesto a dejarlo ir y dejar que Dios se encargue de ello. Y Nehemías tenía un trabajo que hacer, y esa obra no era realmente salir y atacar a personas como Tobías. Él podía dejar a los Tobías en paz, siempre y cuando no estuvieran atacando la obra de Dios. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.